Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, ven pecador. Sea bendito el nombre del Señor. Dios nos ayude. Un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, mis amados, donde quiera que estén viendo o escuchando esta predicación. El Señor les bendiga. Hoy estamos aquí para llevar la palabra del Señor, la cual la vamos a tomar en el nombre del Señor Jesucristo, de ahí del libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, en el nombre del Señor. Y dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Ahí está la lectura de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, ¿verdad? A cada uno vamos a orar, a pedir la gracia al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, vamos ante su presencia para orar en esta hora y rogar a usted, Señor, que usted bendiga todo lo que se va a hacer. Yo le cedo este lugar. No permita que nada, Señor, de lo que salga en este mensaje dañe, Señor, no, sino lo que sea para necesaria edificación de su pueblo. Pido la gracia suya, Señor, y la bendición. Yo le cedo este lugar a través de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Escuchaba a un hermano que ha estado pasando problemas, dificultades, y él me decía: pastor, ojalá el Señor venga pronto. Ojalá venga pronto. Porque se hace cada día más difícil, me decía él. Bueno, la Biblia habla, ¿verdad?, de que la última oración que sale en el libro de Apocalipsis dice que la oración que debe hacer el cristiano es: ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Así dice el libro de Apocalipsis en los últimos versículos, antes de cerrar la Sagrada Biblia. Y este hermano me hacía este alcance también. Y yo, pensando en eso, el Señor inspiraba a través de su Santo Espíritu, ¿verdad?, mi corazón, para poder meditar, ¿verdad?, de los acontecimientos que van a anteceder antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga tienen que suceder algunas cosas. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención, ¿cierto? Y que tiene que ver el gran amor de Dios que Dios tiene con esta humanidad. Muchas veces los que estamos en la iglesia le decimos: sí, Señor, que venga, Señor. Sí, pero se ha puesto a pensar cuántos todavía no conocen al Señor. Y si el Señor viniera, ¿se van a perder? ¿Se ha puesto a pensar usted? Bueno, Dios está pensando en ellos. Hace muchos años que está pensando en ellos. Trazó un plan de salvación para nuestra familia, para nuestros hijos, los amigos, los vecinos, ¿verdad? Nuestro país, ¿verdad? Donde quiera que estén viendo, ¿verdad?, o escuchando esta palabra, Dios los tiene tomado en cuenta y no quiere que se pierdan. Y hay muchas personas, y bendito sea el nombre del Señor, hay muchas personas las cuales todavía, a pesar de todos los medios de comunicación que hay, todavía, sabe usted, todavía no conocen, no saben del mensaje de salvación. Por eso estaba meditando en la palabra del Señor, los propósitos que tiene Dios, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y bendito sea el nombre del Señor aquí en el libro de Apocalipsis. Y alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 7, en el versículo 9 y 14, ¿cierto? Habla la palabra del Señor y dice, en el nombre del Señor, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el versículo 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Señor, me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ese pasaje de la Escritura, ¿verdad?, de Apocalipsis, habla de que Dios tiene en mente un día. Gloria a Dios. Él está trabajando en este momento. Gloria a Dios. Pero tiene en mente un día reunir
de todas las naciones, ¿verdad? Los que hayan creído, los que hayan sido alcanzados, reunirlos en un solo lugar, de toda tribu, pueblo, lengua, ¿verdad? Años, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Así que el propósito de Dios es que nadie se pierda, y alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay una orden imperativa de Cristo, ¿verdad? Cuando allí en el libro de Marcos, ¿verdad? Marcos capítulo 16, ¿verdad? En el versículo 15, le dio a su iglesia, cuando la iglesia estaba recién comenzando, Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire lo que dice allí. Gloria a Dios. Allí da una orden el Señor a su iglesia. Que el Señor nos bendiga. Necesitamos gracia del Espíritu Santo. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Sí, la iglesia lo necesita. Pero ¿sabe? Quiero decirle algo. Voy a poner el ejemplo. La iglesia es como un barco detenido. ¿Para qué necesita ser guiado si está detenido? La iglesia, de igual manera, el barco, para poder guiarlo, para que alguien tome el timón, ¿verdad? Tiene que estar en movimiento. Y que Dios nos ayude. Si la iglesia ha de ser guiada por el Espíritu, gloria a Dios, es que tiene que estar en movimiento. Veía el otro día las noticias de este pastor, ¿verdad? Que fue arrestado y ha levantado muchos comentarios. Bueno, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, pero tenemos que tener el cuidado también, ¿cierto? De que el trabajo que estamos haciendo le dé la gloria a Dios y no la gloria al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el único que salió ganando fue el enemigo, porque se prestó en miles y miles de controversias y mensajes y tantas cosas, ¿verdad? Que de alguna manera no glorificaron el nombre del Señor. No, ¿alguien me puede decir que ese fue el nombre del Señor glorificado? No fue glorificado. No fue glorificado. Y si hay algo que, gloria a Dios, el apóstol Pablo tiene claro cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Aquí en este llamado que le hace el Señor en el capítulo 1, ¿verdad? De Gálatas, en el versículo 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicare entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, la palabra del Señor, usando a Pedro, también habla y dice que, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel. Gloria a Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia en todos los tiempos ha pasado por momentos difíciles. Si usted mira la historia, los primeros 100 años después que se formó la iglesia fueron 100 años de gloria, de bendición. Se escribieron los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Está la obra del libro de Hechos. Está la misma vida de Cristo, ¿verdad? En medio de nosotros, gloriosos, ¿verdad? Un crecimiento extraordinario, ¿verdad? Los dones, los talentos, ¿verdad? Los llamados de Dios se desarrollaron ahí. Pero si usted ve después de los 100 años, ¿verdad? De nuestra era, a partir del año antes de Cristo y después de Cristo, vemos como que se estancó la iglesia. Y si uno mira la historia o estudia un poco, se da cuenta que la iglesia dejó de hacer, ¿verdad?, lo que el Padre le había encargado y se dedicó a otras cosas. Que Dios nos bendiga. Siempre el enemigo va a querer desviarnos. Siempre el enemigo va a querer de alguna manera sacarnos del centro, de la atención donde tiene que estar. Y si uno va, ¿verdad?, lo que pasó, ¿verdad?, después de esos 100 años gloriosos, dice que hubo una época de oscurantismo. Según la historia relata, fue una época muy oscura donde hubieron muchas atrocidades en la humanidad, donde hubieron gobiernos terribles, ¿verdad?, que subyugaron a la humanidad. Y uno ve la época del oscurantismo y ve, ¿verdad?, tantas cosas que sucedieron ahí. Pero si uno va a la historia, encuentra que la razón es porque la iglesia entró en un estado que Dios nos libre en este tiempo. Empezaron ¿verdad?, de alguna manera empezaron como a discutir sobre temas doctrinales,
empezaron como a poner prioridad en otras cosas y se desvirtuó, ¿verdad? Lo más hermoso, y alabado sea el nombre del Señor, se desvirtuó lo más hermoso de la existencia de la iglesia. Empezaron a predominar ciertos poderes humanos dentro de la iglesia. Y que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude. Pero, mis amados, no todo es malo. Porque a partir, ¿verdad?, del año 1500, 1400, por ahí, se comenzó otra vez a ver luz dentro de la iglesia. Y la iglesia comenzó otra vez, allí empezó, ¿cierto?, la reforma protestante en el año 1500 y tanto, con Martín Lutero, donde se empezó, ¿verdad?, a enfrentar y a sacar, ¿verdad?, la iglesia de un estado de oscurantismo, de manoseos políticos, de poderes humanos. Dios tenga misericordia. Y desde ese tiempo, ¿verdad?, ha habido como una pequeña luz alumbrando la iglesia, y el barco que estaba detenido se ha comenzado a mover para la gloria del Señor. Se ha comenzado a mover de nuevo. Y entonces, ahora como el barco se está moviendo de nuevo, entonces yo como pastor me tengo que parar aquí para poder una vez más tomar la palabra del Señor y poder llamar, ¿cierto?, gloria a Dios, a que no nos estanquemos, que no nos detengamos, que sigamos, ¿verdad?, adelante en el llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad?, de predicar el evangelio como prioridad antes, gloria a Dios, de que Él venga. Estaba leyendo la palabra del Señor aquí en el evangelio, y alabado sea el nombre del Señor, en el evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, gloria a Dios. En el versículo 10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Todos queremos que el Señor venga, pero ¿sabe qué está retrasando muchas veces la venida del Señor? Es que de alguna manera, ¿verdad?, la iglesia ha dejado de hacer lo que el Señor le encargó. Estamos rechazando la venida del Señor porque el Señor no quiere que, ¿verdad?, que se pierdan las almas. Entonces hay que ir, hay que hablarles. Nosotros tenemos un gran problema en Chile, no sé si en otras naciones lo tendrán, pero debido a esta pandemia no podemos salir a la prédica a la calle, ¿verdad? Incluso un poco más allá no nos podemos ni siquiera congregar en nuestros templos. Pero no son los únicos lugares o las únicas formas en las cuales, ¿verdad?, se puede testificar de Cristo. Mire las redes sociales. ¿Por qué no usarlas? ¿Por qué no hablar de Cristo? ¿Por qué no contar un testimonio de una obra que el Señor hizo? Si fíjese que la forma como creció, como avanzó la iglesia, y alabado sea su nombre, fue contando. Nunca me voy a olvidar yo cuando el Señor va a Gádara, ¿verdad?, allí, a la tierra de los gadarenos. Y dice que sale un endemoniado, ¿verdad?, allí a encontrarse con Cristo. Y el Señor lo libera de esos demonios. ¿Quién no conoce esa historia? Pero lo que quiero fijarme es cuando Cristo va a salir de esa ciudad y se va a ir a otra ciudad. Y el gadareno le dice, el que había sido endemoniado, le dice: permíteme ir contigo. Y el Señor le dijo: no. Vuélvete a los tuyos, vuélvete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti Dios misericordia. Usted tiene un testimonio tremendo, usted que me está mirando. Si usted es cristiano, tiene un testimonio tremendo. Algo Dios ha hecho con usted, algo. Mire, en la iglesia estamos porque escuchamos la palabra, o estamos porque Dios hizo un gran milagro, o también a veces porque llegamos a la fuerza, porque Dios nos doblegó. Son las tres formas como que Dios llama al hombre: por la palabra, a la buena, o a través de un milagro, ¿verdad?, haciendo un trato con la persona. Si no creen a la palabra, a los hechos creerán, ¿verdad? Y también con quebrantamiento de huesos. Cuando dice la palabra de Dios: en la angustia me buscaréis. Mire, entonces la iglesia hay estos tres testimonios. Todos tenemos un testimonio. Nos ha sacado de las drogas, del alcoholismo. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Nos ha salvado, nos ha perdonado, a punto del suicidio, ¿verdad? ¿Por qué no usar las redes? Mire ahora, nos quejamos porque no estamos en el templo, porque no podemos salir a predicar, pero no son las únicas formas. Hay muchas formas. En la oración,
clamar al Señor para que el Señor salve las personas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Pero sabe, el Señor ya garantiza que hay una verdad, una apatía dentro de la iglesia. Que hay como, verdad, una indiferencia, una indolencia frente a la necesidad, esta necesidad de transmitir el gran amor de Dios. Si usted va a la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 25, versículos 24 y 25 dice, en el nombre del Señor dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, eso habla de la palabra del Señor, ¿verdad? Acerca de una indolencia, de una, ¿verdad? De un desprecio, como que no me importa, me da lo mismo. Oiga, a veces dentro de la iglesia estamos y no pensamos de repente, ¿verdad? Que hay gente que necesita saber del Señor y a veces Dios tiene que usar medios terribles para que se cumpla su propósito. ¿Por qué esperar eso? Fíjese usted, cuando uno lee el libro de Hechos, por ejemplo, y dice que vinieron grandes persecuciones a los primeros discípulos. Y uno mira, y dice, ¿por qué les pasó eso a ellos? Pero si uno va a la palabra del Señor, el propósito de la iglesia es, ¿verdad?, llevar el mensaje, testificar. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos toca este tema y dice, cuando le plugo a Dios, en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, en algunas Biblias, versión antigua, dice, pero cuando le agradó a Dios. En otras dice, cuando Dios quiso, alabado sea su nombre. Usted está en la iglesia, usted sigue los caminos del Señor, porque Dios puso la mirada sobre usted. Pero le llamó no para preservar. Muchos piensan que es para preservar. No, es para multiplicar. Ese es el objetivo del llamado de Dios. Para multiplicar. Dios ha de bendecir la iglesia, pero no es para preservar, no es para que nos quedemos nosotros con la bendición, sino para que nosotros compartamos con otros lo que Dios nos está dando. Este es un llamado para las personas que están siendo bendecidas. Y alabado sea el nombre del Señor. Me tocó predicar en Copiapó, fui a predicar y había mucha gente. En Copiapó les ha cambiado la vida, hay gente con autos 0 kilómetros. Hijo, en la universidad y hay una cantidad de cristianos. ¿Y sabe lo que me habla el Espíritu? Me dice, sí, tienen los bolsillos llenos, pero el corazón vacío. Tienen los bolsillos llenos, pero el corazón vacío. Dios cuando bendice la iglesia es para que el nombre de Él sea glorificado. Es para que ese hijo de cristiano que, ¿verdad?, que estudió ingeniería y Dios lo honró allá, o lo llevó como jefe, o lo llevó como doctor, o lo llevó como asistente social, o lo llevó, ¿cierto?, como a lo mejor presidente de la república, yo no lo sé. Pero es para que el nombre del Señor sea glorificado, para que en ese puesto, ¿verdad?, no caiga en la apatía, no caiga, ¿verdad?, allí en la indolencia y se preocupe para preservar. No, es para compartir la bendición del Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado. Que Dios nos ayude. ¿Usted está esperando la venida del Señor? Yo también. Yo todos los días le pido a Dios que ojalá venga pronto. Por ahí hay una canción, ven pronto, Señor, ven pronto. Pero también, si Él viniera hoy, como dice el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pedro, Él dice, si el Señor no ha venido, si el Señor no ha venido, es porque Él no quiere que nadie se pierda. Amada iglesia, donde quiera que me esté viendo, no dejemos, no perdamos, ¿verdad?, en este tiempo la oportunidad. Si no podemos salir a la calle, ¿verdad?, sometámonos a las autoridades, hagamos caso. Pero hay miles de formas de testificar. Hay miles de formas de hablar el mensaje de Dios, ¿verdad?, sin darle la oportunidad al diablo, para que él se granjee, para que él quede más contento y ¿verdad?, el nombre de Cristo no figure por ninguna parte. No, el nombre del Señor tiene que ser glorificado. El nombre del Señor tiene que ser glorificado con su testimonio, con su vida, con lo que Dios le ha dado. Mis amados,
El Señor va a venir. Pero ¿sabe por qué no ha venido? Porque todavía queda trabajo que hacer. Que Dios nos ayude. Que Dios ayude a la iglesia. Si hay gente que me está viendo y todavía no ha venido a Cristo. Yo les decía hace poquito, con esto termino. Conversaba con un marino que viene llegando de Australia. Y yo le hablaba de Cristo. Y yo le decía, ¿sabe? No queda mucho tiempo. Aproveche el tiempo. Busque al Señor, clame a Él. Pídale que Él tenga misericordia. Porque va a llegar el día en que la puerta se va a cerrar. Y ya no va a haber más que hacer. No va a haber nada más que hacer. Y la Biblia dice que muchos llegarán golpeando, pero ya será demasiado tarde. Ahora es la oportunidad. Así que si usted todavía no ha dado el paso, Jesucristo no quiere que usted se pierda. Usted tiene que venir al Señor. Y si usted ya está en Cristo, recuerde lo que dice el apóstol. Aquí, en Gálatas. Él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando le agradó a Él revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, mi amado. Usted tiene un llamado de Dios y tiene que cumplirlo. Hagamos en este tiempo, ¿verdad?, que siga la antorcha encendida y la iglesia siga siendo, ¿verdad?, la luz en medio de las tinieblas, para indicarle a aquellos náufragos que andan en medio de las tempestades, gloria a Dios, que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis amados, un abrazo a la distancia. Termino con esto. Dijo un gran hombre, un gran teólogo, para poder zafarnos de estos años de oscurantismo, donde salieron religiones, poderes políticos que tomaron posesiones en la humanidad, donde la iglesia abandonó esos terrenos. Dice, hace falta 100 años, dijo ese gran predicador, hace falta 100 años de 24 horas de cadena de oración para que podamos librarnos de esos poderes que avanzaron mientras la iglesia se durmió. Yo no sé cómo está su congregación, yo no sé cómo está su pastor, yo no sé dónde me están viendo, pero el Espíritu siempre va a guiar a las barcas que están en movimiento, no a las que están detenidas. Las que están detenidas no necesitan que las guíen, porque esas están detenidas. Pero yo quiero, bendito sea el nombre del Señor, que esta amada iglesia, gloria a Dios, no se detenga, sigamos avanzando y el Espíritu Santo nos guiará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu siervo Pablo, Señor, él decía que sentía un privilegio porque él recordaba que el día que le plugo a usted, el día que usted quiso, lo llamó, pero lo llamó, aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, para predicar, para que se multiplicara, no para preservación. ¿Cuántas iglesias muchas veces, Señor, Dios mío, hemos perdido esto? Permite que su Santo Espíritu nos sacuda, Señor, traiga un mover por misericordia, y así, Señor, nos ponga este vivo anhelo, Señor, de poder hablar de usted. Quizás no como lo hizo ese varón que trajo más honra al diablo que honra a usted. No, Señor, ayúdenos a ser sabios, entendidos, pero que no dejemos, Señor, de lado algo tan importante como testificar de usted. Padre, gracias en esta hora, Señor, yo le doy por permitirme llevar esta palabra. Pido que bendiga a quien la vea o a quien escuche tu mensaje glorioso. Gracias, Señor, tu bendición la pido a través de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, será hasta el tiempo de Dios. Bendiciones. Amén. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les cree?